Buenas tardes, nuestro grupo de microbiología está conformado por mi persona, Cristian Amodío, Ana Flores, Valeria Riera, Waleska Llovera, Saraí Silva, Frangels Castillo, María Ayala, Luis Solís, Adriana Peñalver, Bethany Flores y Juan Torres. El tema de hoy será sobre el retrovirus VIH o el virus de inmunodeficiencia humana. El contenido de nuestra exposición estará conformado por estos 6 puntos: morfología, patogenia e inmunidad, epidemiología, diagnóstico de laboratorio y por supuesto el tratamiento, prevención y control, en donde entra el tema importante sobre la profilaxis. Morfología. El retrovirus VIH es aproximadamente esférico, con una conformación en forma de trímeros o tetrámetros, dotados de envoltura y con un diámetro comprendido entre 80 y 120 nanómetros. La envoltura contiene glucoproteínas víricas y se adhiere por gemación a través de la membrana plasmática. La envoltura rodea una cápside que contiene 2 copias idénticas del genoma de ARN de cadena positiva dentro de un centro vírico denso a los electrones. El virión también contiene entre 10 a 50 copias de las enzimas retrotranscriptasa e integrasa y 2 ARN celulares de transferencia. Estos ARN de transferencia emparejan sus bases con cada copia del genoma para ser usados como cebadores por la retrotranscriptasa. La morfología del centro vírico varía en los distintos virus, lo que se utiliza para clasificar a los retrovirus. Y en el tema de hoy, el centro vírico del virión del VIH recuerda un poco a una especie de cono truncado. Como se ve en la siguiente imagen, esta imagen representa la distinción morfológica entre los diferentes tipos de retrovirus. La de tipo A simplemente son formas intracitoplasmáticas inmaduras que salen por gemación a través de la membrana plasmática para dar lugar a partículas maduras de los tipos B, C y D. Y la D es la del virus VIH, porque es una especie de cono truncado y tiene conformación en tetrímeros o tetrámetros. La imagen que podemos apreciar representa al virus VIH específicamente. Estos son viriones con envoltura que contienen 2 cadenas idénticas de ácido ribonucleico, es decir, ARN, y un ARN polimerasa, una integrasa y 2 ARN de transferencias con las bases emparejadas con el genoma del centro proteico. Este está rodeado por proteínas y por una bicapa de lípidos debido a la gemación. Ahora, las puntas de la envoltura son las glucoproteínas de adhesión, GP120, y la proteína de fusión, GP41, es decir, glucoproteína 120 y glucoproteína 41 respectivamente. Y por supuesto, nosotros tenemos una serie de nomenclaturas que simplemente hacen referencia a los componentes estructurales del virus VIH. Por ejemplo, el CA es la cápside, MA matriz, NC nucleocápside, SU componente de superficie y TM componente transmembrana de la glucoproteína de la envoltura. El genoma del retrovirus tiene una cabeza, CAP, en el extremo 5 y una cola poliadenilada en el extremo 3. A pesar de que el genoma se asemeja a un ARN mensajero, no es infeccioso debido a que no codifica ninguna polimerasa que pueda generar directamente otras moléculas de ARN mensajero. El genoma de los retrovirus simples se compone de 3 genes principales que codifican poliproteínas para las siguientes proteínas enzimáticas y estructurales del virus: GAP, antígeno específico del grupo, proteínas de cápside, matriz y unión a ácidos nucleicos, POL, polimerasa, proteasa e integrasa, y ENV, ENV, envoltura y glucoproteínas. En cada extremo del genoma también existen unas extensas secuencias de repeticiones terminales, las LTR. Las secuencias LTR contienen secuencias promotoras, potenciadoras y otras secuencias genéticas utilizadas para generar distintos factores de transcripción celular. Los virus oncogénicos, por ejemplo, también pueden contener un oncogen regulador del crecimiento. Ahora bien,
Un dato muy importante sobre las glucoproteínas del VIH es que la glucoproteína mayor de este virus, es decir, la glucoproteína 120, que se une a los receptores de la superficie celular, determina inicialmente el tropismo celular del virus y es reconocida por el anticuerpo neutralizante. La glucoproteína menor en el VIH es la glucoproteína 41, constituye el palo del piruli y estimula la fusión de una célula a otra. La glucoproteína 120 del VIH está intensamente glucolizada. Su antigenicidad puede cambiar y su especificidad de receptor puede variar debido a mutaciones que tienen lugar durante la infección crónica por VIH. Estos factores impiden que la inmunidad sea capaz de eliminar al virus. Patogenia e inmunidad. El principal determinante de la patogenia y la enfermedad provocada por el VIH es el tropismo del virus por las células mieloides y los linfocitos T que expresan CD4. La inmunodepresión inducida por el VIH, es decir, el SIDA, provoca una reducción del número de los linfocitos T CD4 que diezma las funciones cooperadoras y de hipersensibilidad de tipo retardado de la respuesta inmunitaria. Entonces, durante la transmisión sexual, el VIH afecta a una superficie mucosa, penetra en ella e infecta con rapidez a las células del tejido linfoide asociado a las mucosas. OMALT, M-A-L-T, es decir, por sus siglas en inglés, estas son las células del tejido linfoide asociadas a las mucosas. Muy bien. Los estadios iniciales de la infección vienen mediados por el virus M trópico, que se une a CD4 y al receptor de quimiosinas CCR5 de las células dendríticas y otras células de la estirpe monocitos macrófagos y también a los linfocitos T de memoria, TH1 y otros CD4. Los linfocitos T CD4 se infectan tras la unión del virus o mediante transmisión intercelular al unirse a las células dendríticas. Los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos T de memoria y las células pluripotenciales hematopoyéticas se infectan de forma persistente por el VIH y son los principales reservorios y medios de distribución del virus, es decir, son su caballo de Troya. Entonces, la mutación del gen ENV de la glucoproteína 120 desplaza el tropismo del virus desde el M trópico, como se mencionó anteriormente, al T trópico, es decir, pierde la afinidad hacia el receptor quimiosina CCR5 y gana más afinidad hacia el receptor CXCR4. Algunos virus incluso pueden emplear ambos receptores, que sería como el virus R5X4. Entonces, este cambio de preferencia del receptor del CCR5 al CXCR4 se produce de forma tardía y se correlaciona con la progresión de la enfermedad. Lo explicado anteriormente resulta en la disminución del número de linfocitos TCD4, que estos se pueden reducir bien sea por una citólisis inducida de forma directa por VIH, mediante citólisis inmunitaria mediada por los linfocitos T citotóxicos o por la activación crónica en respuesta a una gran estimulación por antígeno del VIH, que esto al final se traduce en una diferenciación terminal rápida con muerte de los linfocitos T. Frente a estos eventos que son patológicos, la respuesta inmunitaria desplegada frente a la infección por el VIH trata de controlar la infección vírica, pero este a su vez contribuye a la patogenia. ¿Qué es lo que sucede? Se generan diferentes anticuerpos neutralizantes frente a las glucoproteínas 120. Sin embargo, el virus recubierto de estos anticuerpos continúa siendo infeccioso y es absorbido por los macrófagos. También los linfocitos T CD8 desempeñan una función clave para controlar la progresión de la enfermedad asociada al VIH. Los linfocitos T CD8 pueden destruir las células infectadas mediante una acción citotóxica directa y pueden producir factores supresores que restringen la replicación vírica, como quimiosinas, que también inhiben la unión del virus a su correceptor. El correceptor vendría siendo el CCR5 o el CXCR4. Ahora bien,
Los linfocitos T CD8 deben ser activados por los linfocitos T CD4. El número de los linfocitos T CD8 descienden en paralelo al número de linfocitos T CD4, es decir, ambos disminuyen al mismo tiempo y su reducción guarda relación con la progresión de la enfermedad al SIDA. Entonces, debido a que los CD4 son los primeros en ser afectados, el CD8 no tiene posibilidad de detener la progresión de la enfermedad, ya que el CD4 es el encargado de activar al CD8. Lo explicado anteriormente se puede justificar por el hecho de que el VIH dispone de varios mecanismos para eludir el control por el sistema inmunitario, como se puede ver en esta imagen. Las más significativas son la capacidad del virus para mutar y por tanto alterar su antigenicidad y evitar su eliminación por los anticuerpos. El virus VIH altera la totalidad del sistema inmunitario al afectar a los linfocitos TCD4. La infección persistente de los macrófagos y los linfocitos TCD4 también mantienen al virus en una célula privilegiada para el sistema inmunitario y las células en tejidos privilegiados inmunes. El SIDA se detectó por primera vez en hombres homosexuales en Estados Unidos, aunque se ha extendido en proporciones epidémicas por toda la población. Aunque las cifras siguen en aumento, en el año 2011, por ejemplo, se observó una disminución de esta tendencia debido a las campañas de prevención. El VIH procede del virus de la inmunodeficiencia de los simios y a nivel genético se parece sobre todo al virus del chimpancé. El VIH-2 se parece más al virus de la inmunodeficiencia del simio. La primera infección en el ser humano se produjo en África antes de los años 30, pero pasó desapercibida en las zonas rurales. La migración de individuos infectados hacia las ciudades y el aumento del uso de las jeringas no estériles después de 1960 introdujo el virus en los centros de población y la aceptación cultural de la prostitución también facilitó un poco su transmisión. Para complementar lo que se explicó, podemos ver entonces las dos imágenes presentes en esta diapositiva. En la imagen de la izquierda podemos ver los porcentajes de casos de SIDA que se presentan por categoría de exposición en hombres, mujeres y niños menores de 13 años. En Estados Unidos, a diferencia de África y muchas otras partes del mundo, los homosexuales masculinos son la categoría de exposición más amplia. Sin embargo, los adictos a las drogas por vía parenteral y las parejas heterosexuales son cada vez más frecuentes. Y a la imagen de la derecha podemos ver el número total acumulado estimado de adultos infectados por VIH a nivel mundial en el 2009, donde era aproximadamente de 33,5 millones, es decir, más de 7.000 nuevas infecciones al día. Estas tasas de infección varían ampliamente en las distintas regiones del mundo, aunque las tasas más elevadas corresponden al África subsahariana. Entonces, la presencia del VIH en sangre, semen y secreciones vaginales de los individuos infectados y el prolongado periodo de infección asintomático son los factores que han favorecido la diseminación de la enfermedad por contacto sexual y contagio con sangre y hemoderivados. El feto y el recién nacido pueden también adquirir el virus a partir de una madre infectada. Sin embargo, el virus no se transmite por contacto casual, manos, abrazos, besos, tos, etc. La población que presenta un riesgo máximo de contraer una infección por VIH son las personas sexualmente activas, tanto heterosexuales como homosexuales. Y por supuesto, también están los drogadictos por vía parenteral y sus parejas sexuales. Y por supuesto también los recién nacidos de madres positivas para el VIH, como mencioné anteriormente. Y por último, existe una representación desproporcionada de afroamericanos e hispanos de la población positiva para el VIH. No obstante, otra forma de transmisión también puede producirse por los procedimientos deficientes de prevención por parte del personal de salud. Con anterioridad al año de 1985, los individuos que recibieron transfusiones de sangre o trasplantes de órganos y los hemofílicos que recibían los factores de coagulación de sangre mezclada presentaban un riesgo muy elevado de contraer la infección por el VIH. El virus se diseminó en muchos países a través de profesionales sanitarios que compartían o utilizaban de manera incorrecta
agujas de jeringas o ciertos instrumentos. Los cribados adecuados de los productos sanguíneos y de los tejidos de trasplante han eliminado prácticamente el riesgo de transmisión del VIH por transfusión. Los hemofílicos que reciben factores de coagulación mezclados disfrutan de una protección aún mayor gracias al tratamiento adecuado de estos factores para eliminar los virus, como por ejemplo se puede utilizar el calor prolongado o a la utilización de proteínas de ingeniería genética. Los profesionales sanitarios también corren un gran riesgo de infección por VIH por pinchazo accidental con agujas, cortes o por contacto de la sangre contaminada con pequeñas heridas en la piel y en las membranas mucosas. Afortunadamente, los estudios de las víctimas de pinchazos de agujas han demostrado que se produce cero conversión en menos del 1% de los que han estado en contacto con sangre positiva para el VIH. Enfermedades clínicas. Entre las más importantes nos podemos encontrar con la linfadenopatía y la caquexia. Entonces, pueden aparecer linfadenopatía, la caquexia y por supuesto también la fiebre, que se desarrollan de forma gradual y pueden ir acompañadas de adelgazamiento y malestar. Estos síntomas pueden persistir indefinidamente o bien progresar. Entre los síntomas también pueden figurar diversas infecciones oportunistas, diarrea, sudoración nocturna y fatiga. En África, el adelgazamiento patológico se denomina caquexia, como lo dije anteriormente, que en este caso sería caquexia por el VIH o Lyme disease en inglés. Infecciones oportunistas. Estas infecciones normalmente benignas provocadas por microorganismos como la Candida albicans y otros hongos, el virus de ADN capaces de producir enfermedades recurrentes, parásitos y bacterias de crecimiento intracelular, pueden provocar en su conjunto enfermedades significativas tras el agotamiento de los linfocitos TCD4 provocado por el virus de inmunodeficiencia humana y la consiguiente disminución de los linfocitos TCD8. Por ejemplo, tenemos la neumonía causada por la Pneumocystis jirovecii o PCP, que es un cuadro clínico de diagnóstico para el SIDA. También tenemos la candidiasis bucal, provocada por hongos, la toxoplasmosis cerebral y la meningitis criptocócica, que también aparecen con frecuencia, así como infecciones prolongadas y varias infecciones víricas. Por supuesto, además de las infecciones oportunistas, tenemos a los tumores malignos. El tumor maligno más destacado que se desarrolla en pacientes con SIDA es el sarcoma de Kaposi, asociado al VHH8. Este es un cáncer cutáneo infrecuente y en otras circunstancias benigno que se disemina hacia los órganos internos en los pacientes inmunodeficientes. Por último, también tenemos la demencia relacionada con el SIDA. La demencia relacionada con el SIDA puede ser el resultado de una infección oportunista o una infección por VIH de las células de la microglia y las neuronas del cerebro. Los pacientes de este cuadro pueden padecer de un deterioro progresivo de su capacidad intelectual y otros síntomas de trastornos neurológicos similares a las de las primeras fases de la enfermedad del Alzheimer. También puede darse un proceso de deterioro neurológico como consecuencia de la infección por algunos de los diversos patógenos oportunistas. Diagnóstico de laboratorio. Los análisis de infección por el VIH se realizan por una de estas tres razones. 1. Para identificar a las personas que padecen la infección con el fin de instaurar un tratamiento farmacológico antiviral. 2. Para identificar a los portadores que pueden transmitir la infección a otros sujetos, especialmente donantes de sangre o de órganos, mujeres embarazadas y parejas sexuales. Y 3. Para realizar un seguimiento de la enfermedad y confirmar el diagnóstico de SIDA. O 4, para valorar la eficacia del tratamiento. La naturaleza crónica de la enfermedad permite el uso de análisis serológicos para comprobar la infección por el VIH, los cuales se complementan por medio de la detección genómica y la cuantificación por técnicas relacionadas con la PCR, la reacción de la cadena de polimerasa. Desafortunadamente, los análisis serológicos son incapaces de identificar a personas infectadas recientemente. El virus del VIH se desarrolla con dificultad en los tejidos tisulares, por lo que no se lleva a cabo el aislamiento del virus. El hallazgo del antígeno vírico P24, la enzima retrotranscriptasa o grandes cantidades de ARN vírico en muestras de sangre indica la presencia de infección reciente o bien una fase tardía de la enfermedad.
Ahora bien, existen tres estudios que son fundamentales para el diagnóstico. Estas serían la genómica, la serología y los estudios inmunológicos. En la genómica tenemos que algunos métodos nuevos de detección y cuantificación de los genomas de VIH presentes en la sangre se han convertido en una pieza clave del seguimiento de la evolución de una infección por este virus, así como la eficacia del tratamiento antiviral. Tras convertir el ARN vírico, esto es lo que se realiza, tras convertir el ARN vírico en ADN por medio de una retrotranscriptasa que es suministrada por el laboratorio, se puede detectar el ADN complementario sintetizado a partir del genoma vírico mediante la PCR, es decir, mediante la reacción de la cadena de polimerasa. Entonces, la determinación de la carga vírica, es decir, la cantidad de genoma presente en la sangre, esta permite controlar la evolución de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. Es por eso que la genómica es uno de los estudios primordiales. También tenemos, por ejemplo, la serología. Los anticuerpos frente al VIH pueden desarrollarse lentamente. En la mayoría de los pacientes se tarda de 4 a 8 semanas en aparecer. Sin embargo, hasta en el 5% de los infectados pueden llegar a tardar 6 meses. Para el control habitual se suelen utilizar análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas, es decir, la prueba de ELISA o pruebas de hemaglutinación. Sin embargo, la prueba de ELISA puede dar resultados falsos positivos y no detectar una infección reciente. En consecuencia, para confirmar los resultados cero positivos, se utilizan procedimientos más específicos como el análisis de Western blot. El análisis de Western blot determina la presencia de anticuerpos frente a antígenos víricos y glucoproteínas. Existen también pruebas de detección selectiva rápida que detectan anticuerpos específicos en la sangre o los líquidos orales en una frotis entorunda de las encías. Por último tenemos los estudios de inmunología, estudios inmunológicos. Entonces, ¿qué es estudios inmunológicos? Bien, el estado de una infección por VIH se puede deducir de un análisis de subpoblaciones de linfocitos. Es decir, como se dijo anteriormente y se ha mencionado varias veces, en los individuos infectados por VIH, el número total de linfocitos CD4 y la proporción CD4-CD8 es excesivamente baja. La concentración concreta del linfocito CD4 identifica la fase del SIDA. Entonces, el comienzo del tratamiento se suele decidir en función del recuento de linfocitos T CD4. Tratamiento, prevención y control. En todo el mundo se ha iniciado un intenso esfuerzo para elaborar fármacos antivirales y vacunas eficaces frente al VIH. Se pueden nombrar como ejemplo fármacos que son inhibidores de la unión o la fusión penetración, inhibidores análogos de nucleósidos de la retrotranscriptasa, inhibidores no nucleósidos de la retrotranscriptasa o inhibidores de proteasas. En cualquier caso, a pesar de la importancia de estos fármacos y vacunas, no podemos olvidar que los tres ejes de atención principales para la prevención son también muy importantes, que estos serían la educación, el control de órganos, sangre y hemocultivos y el control de la infección. Para la educación, nosotros tenemos que la vía principal de control de la infección por el VIH es la educación de la población respecto a los métodos de transmisión y las medidas que pueden impedir el contagio por el virus. Por ejemplo, las relaciones monógamas, la práctica del sexo seguro y el uso de preservativos reducen la posibilidad de contagio. Puesto que las agujas contaminadas son la principal fuente de VIH entre los drogodependientes por vía parenteral, se debe insistir en la importancia de no compartir las agujas. La reutilización de las agujas contaminadas en las clínicas fue la fuente de brotes de SIDA en los pacientes del bloque de la antigua Unión Soviética y en otras naciones. En algunos lugares se han trabajado para proporcionar material estéril a los drogadictos por vía parenteral, al igual que muchas campañas de formación contra el VIH. Por ejemplo, algunas campañas de formación llevadas en Uganda demostraron ser más eficaces que los fármacos antivirales a la hora de salvar vidas. Entonces, tenemos la educación, pero por supuesto el control de órganos, sangre y hemoderivados es muy importante. Aquí tenemos a los donantes, por ejemplo. Los donantes potenciales de sangre y órganos se estriban antes de proceder a donar sangre, tejidos o hemoderivados. Los individuos que obtienen resultados positivos en los análisis para el VIH, por ejemplo, no deben de donar sangre. Entonces, para limitar la epidemia mundial, también se debe iniciar un control de sangre en los países en vías de desarrollo.
También tenemos, por supuesto, el control de la infección. Los procedimientos del control de la infección por este virus son los mismos que la del virus de la hepatitis B. Entre ellos se incluye el uso de sangre universal y precauciones con los líquidos corporales que se fundamentan en la suposición de que todos los pacientes pueden ser portadores del VIH y otros organismos patógenos transmitidos por sangre. Entre las precauciones se incluyen el llevar ropa protectora, por ejemplo guantes, mascarillas, gafas, y utilizar otras barreras que impidan el contacto con hemoderivados. Nunca se deben reutilizar jeringas ni instrumentos quirúrgicos a no ser que se desinfecten adecuadamente. Por último, también tenemos los abordajes para la profilaxis. En el tema de la profilaxis tenemos comúnmente el tema de la vacuna. Existen muchas dificultades para el desarrollo de esta vacuna frente al VIH. Para que una vacuna sea exitosa, debe ser capaz de bloquear la infección inicial y el movimiento de los linfocitos T infectados a los ganglios linfáticos, ya que en los ganglios linfáticos es en donde estos se pueden replicar en la fase de latencia. Por otro lado, al igual que los virus herpes, la infección por el VIH establece rápidamente una infección crónica o latente. La vacuna debe incluir la producción de anticuerpos neutralizantes y la inmunidad mediada por células. La diana principal de los anticuerpos neutralizantes es la glucoproteína 120. Entonces, el VIH infecta e inactiva las células necesarias para iniciar una respuesta inmunitaria. El estudio de una vacuna es entonces difícil y caro porque se debe evaluar un gran número de personas sensibles y se necesita un seguimiento prolongado para evaluar la eficacia de cada formulación. Se han probado diferentes abordajes para el desarrollo de una vacuna. Entonces, las vacunas vivas atenuadas, por ejemplo, las vacunas con la deleción del gen NEF, eran demasiado peligrosas porque pueden causar la enfermedad en los lactantes y puede producir infecciones crónicas. Las vacunas son con subunidades proteicas de la glucoproteína 120 o de su precursor, la glucoproteína 160, por sí mismas solo inducen la producción de anticuerpos frente a una sola cepa de VIH y no han resultado exitosas. Las vacunas más recientes frente a este virus ceban respuestas de linfocitos T con virus vectores y otros genes del VIH. La incorporación de un fármaco anti-VIH en cremas anticonceptivas también ha demostrado cierta capacidad para reducir la transmisión del VIH. Y por supuesto, otra medida de prevención sería la circuncisión de los varones, que también reduce el riesgo de infección.